Hay un momento en que comprendes que lo que creías sobre el hambre era completamente falso. Llevaba semanas practicando el ayuno intermitente cuando fui al gimnasio en ayunas por primera vez, sin desayunar, sin tomar nada desde la noche anterior. Y lo que esperaba era lo que cualquiera esperaría: menos fuerza, menos energía, menos rendimiento. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Notaba más potencia, más claridad. El cuerpo respondía de una forma que no había sentido nunca después de una comida copiosa previa. Y en ese momento entendí algo que cambió por completo la forma en que me relaciono con la comida. El cuerpo humano no está diseñado para funcionar con el depósito siempre lleno. Está diseñado para funcionar extraordinariamente bien con el depósito vacío. Pero lo que me enganchó al ayuno no fue eso. No fue el rendimiento en el gimnasio, ni la claridad mental, ni el mejor sueño, ni la menor frecuencia de enfermedades, aunque todo eso llegó con el tiempo. Lo que me enganchó fue descubrir que cada día, de forma completamente gratuita, mi cuerpo podía generar células madre de forma natural. Solo necesitaba dejar de comer el tiempo suficiente para que ocurriera. Eso quería en mi cuerpo, y eso es lo que vamos a explorar hoy. Esto es Mentari, un espacio donde exploramos la psicología aplicada a la neurociencia y los hábitos que de verdad transforman tu vida. En este vídeo vamos a ver qué le ocurre exactamente a tu biología cuando ayunas, por qué comer menos puede darte más energía, cómo funciona la autofagia y la generación de células madre, y por qué este hábito no es ni una dieta ni un deporte de resistencia, sino una tecnología biológica que tienes disponible cada día de tu vida. Si alguna vez has pensado que el ayuno es solo para perder peso o para personas con una fuerza de voluntad extraordinaria, quédate, porque lo que vas a escuchar cambia completamente esa perspectiva. Suscríbete, únete al cambio y eleva tu nivel de conciencia. Imagina que tienes un terreno donde quieres construir una casa. Tienes el arquitecto, tienes a los obreros, tienes todo listo para empezar. Y empiezan a llegar camiones de material, uno detrás de otro, sin parar. Ladrillos, cemento, vigas, cables, tuberías, todo llegando al mismo tiempo y sin descanso. Los obreros no dan abasto. No pueden colocar el material porque antes de que terminen de ordenar lo que llegó antes, ya está llegando más. No saben dónde poner cada cosa, no pueden distribuirlo correctamente. Y la casa, que era el objetivo, nunca empieza a construirse porque nadie tiene tiempo ni espacio para edificar, solo para recibir y acumular. Eso es lo que le ocurre al cuerpo cuando come en exceso o con demasiada frecuencia. El sistema digestivo consume entre el 25 y el 40% de la energía total del cuerpo cuando está en proceso de digestión. Cada vez que comes, el cuerpo desvía una proporción enorme de sus recursos a procesar, clasificar y distribuir lo que acaba de entrar. Recursos que en ese momento no están disponibles para reparar tejidos, limpiar células dañadas, reforzar el sistema inmune o generar nuevas células. Cuando haces ayuno, los camiones dejan de llegar. Los obreros, por fin, pueden ordenar el terreno, distribuir cada material correctamente y empezar a construir la casa. El cuerpo puede dedicar esa energía que antes iba a digestión a hacer todo lo que normalmente no tiene tiempo de hacer. Eso explica la paradoja que viví en el gimnasio. No tenía menos energía por no haber comido. Tenía más energía disponible porque el cuerpo no estaba ocupado procesando nada. En 2016, el biólogo celular japonés Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre un proceso que llevaba décadas estudiando: la autofagia. Autofagia significa literalmente comerse a uno mismo, del griego auto, uno mismo, y phagien, comer. Es el mecanismo por el que las células identifican y eliminan sus propios componentes dañados, mal plegados o simplemente inútiles. Los reciclan para generar energía y materiales de construcción nuevos, y se renuevan desde dentro. La autofagia ocurre de forma continua en el cuerpo, pero a niveles muy bajos cuando estás en estado de alimentación constante. Es cuando los niveles de insulina bajan, algo que ocurre entre las 12 y las 16 horas después de la última comida, cuando la autofagia se activa de forma significativa. Esto tiene consecuencias reales y documentadas: reducción de la inflación crónica, menor acumulación de proteínas mal plegadas asociadas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer,
mayor eficiencia celular y una limpieza profunda que el cuerpo realiza de forma completamente natural cuando le das el espacio para hacerlo. Ozumi demostró que la autofagia no es un proceso marginal, es un mecanismo fundamental de mantenimiento celular que el cuerpo activa específicamente cuando no hay nutrientes disponibles. El ayuno no interrumpe el funcionamiento del cuerpo, le permite realizar funciones que la alimentación constante mantiene en pausa. Si la autofagia fue lo que me convenció de que el ayuno tenía sentido científico, las células madre fueron lo que me convenció de que era algo que quería en mi biología todos los días. Pero antes de explicar cómo el ayuno las genera, quiero que entiendas exactamente qué son y por qué lo que voy a contarte después es tan extraordinario. Pero antes, quiero decirte que un vídeo puede darte la base científica y el marco, pero implementar el ayuno intermitente de forma que sea sostenible y que realmente active los beneficios biológicos que hemos visto requiere un protocolo concreto, progresivo y adaptado a tu punto de partida. Precisamente por eso creo las guías. He condensado la ciencia completa, el protocolo paso a paso para cada fase, cómo preparar el organismo antes de empezar, cómo romper el ayuno correctamente y un plan de 6 semanas para integrar este hábito de forma que dure para siempre. Tienes el enlace en la descripción. Las células madre son células sin especializar, sin función asignada todavía, que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo según lo que el cuerpo necesite. Pueden transformarse en células musculares, células del sistema inmune, células intestinales o células nerviosas. Son el material de construcción más versátil que existe en biología humana. Cuando un tejido se daña o envejece, son las células madre las que activan la reparación y la regeneración desde cero. Medicina lleva décadas estudiando cómo aprovechar esa capacidad para tratar enfermedades graves. Los trasplantes de células madre para leucemia y linfomas cuestan en España entre 80.000 y 120.000 euros. En Estados Unidos superan los 250.000 dólares. Las terapias con células madre mesenquimales para enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple rondan los 15.000 y 50.000 euros por ciclo en clínicas privadas. Y hablamos de procedimientos complejos con donantes, extracción, hospitalización y seguimiento médico intensivo. Ahora quiero aclarar algo importante que puede generar confusión si no lo explico bien, porque existen dos fenómenos distintos relacionados con el ayuno y las células, y los dos ocurren en momentos diferentes. El primer fenómeno es la autofagia que ya hemos visto. Se activa de forma significativa entre las 12 y las 16 horas de ayuno. La autofagia limpia y recicla células dañadas. Es el sistema de limpieza, no genera células madres nuevas. El segundo fenómeno es la activación de células madre, que requiere un umbral más elevado. En 2018, el investigador Omer Yilmaz del Instituto Tecnológico de Massachusetts demostró que el ayuno de 24 horas o más activa en las células madre intestinales la capacidad de regeneración tisular a niveles que normalmente solo se alcanzan con esos tratamientos médicos de decenas de miles de euros. El mecanismo es el cambio metabólico que ocurre cuando el cuerpo lleva suficiente tiempo sin glucosa disponible. Pasa a usar ácidos grasos y cuerpos cetónicos como combustible y son esas cetonas la señal que activa las células madre. Entonces, ¿qué ocurre exactamente a las 16 horas del protocolo que practicamos? La autofagia está en pleno rendimiento. El cuerpo lleva horas limpiando células dañadas. Los niveles de insulina son muy bajos. El cambio metabólico hacia las cetonas ya ha comenzado. Estás en la zona de máximos beneficios de limpieza y renovación celular. Y si de forma ocasional, 1 o 2 veces por semana, alargas el ayuno hasta las 24 horas, activas también el nivel más intenso de células madre que documentó Yilmaz. El 16-8 diario no genera el mismo nivel de células madre que las 24 horas, pero genera autofagia profunda, cambio metabólico limpio y un entorno interno donde las células madre que ya tienes funcionan mucho mejor. Las 24 horas son el nivel avanzado. El 16-8 es la base extraordinaria que ya de por sí supone un lujo biológico que la mayoría de personas nunca activan en su vida. Bartel Longo de la Universidad del Sur de California completó esta investigación documentando que los ciclos de ayuno prolongado regeneran el sistema inmune de forma medible, eliminan células inmunes dañadas o obsoletas y generan nuevas en su lugar.
Un reinicio que en medicina clínica cuesta decenas de miles de euros. Disponible para ti de forma gratuita si le das a tu cuerpo el tiempo suficiente. Eso es lo que quería en mi cuerpo, y eso es lo que tengo cada mañana. Aquí está el punto más importante de este vídeo, y el que más se omite en la mayoría de los contenidos sobre ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es un punto de partida, es un destino al que se llega después de preparar el terreno. Si tu organismo está habituado al azúcar, a los ultraprocesados, a las bebidas azucaradas o a cualquier otro producto que crea dependencia metabólica, el ayuno no va a ser una tecnología biológica, va a ser una tortura. El cuerpo va a generar señales de estrés, ansiedad y cortisol disparado que hacen el proceso completamente insostenible y contradicen cada beneficio que hemos visto. La razón es biológica. El azúcar y los ultraprocesados generan picos de insulina que crean un ciclo de dependencia. El nivel de glucosa sube, la insulina baja el nivel bruscamente, el cuerpo lo interpreta como una emergencia y genera la señal de hambre con urgencia. Intentar ayunar sobre este ciclo activo es intentar construir sobre arena. Este es el orden correcto. Primero eliminar las dependencias. El azúcar, los ultraprocesados, las bebidas azucaradas. Cuando el organismo deja de necesitar esos picos para funcionar, el hambre empieza a normalizarse. Las señales de hambre se hacen más suaves, más predecibles, más manejables. Y en ese punto el ayuno deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural. Yo llevo más de 15 años sin comer carne y sin azúcar. Eso no es una condición para hacer ayuno, pero ilustra el tipo de base que facilita que el ayuno sea algo que el cuerpo acepta con facilidad y no algo que resiste con todas sus fuerzas. El protocolo más documentado científicamente y el que yo practico es el de 16-8, 16 horas de ayuno y una ventana de alimentación de 8 horas. En la práctica, si terminas de cenar a las 9 de la noche, no comes hasta la 1 del mediodía del día siguiente. Durante esas 16 horas puedes beber agua, infusiones sin azúcar o café negro sin nada añadido. Nada que eleve la insulina. Lo que hacen muchos practicantes es omitir el desayuno. Y aquí quiero hacer una aclaración que me parece importante. Desayunar no significa comer por la mañana. La propia palabra lo indica, desayunar. Comer después de un ayuno. La primera comida del día puede ser a mediodía y sigue siendo un desayuno en el sentido más literal del término. No hay nada biológicamente especial en comer a las 8 de la mañana. Tan importante como el ayuno en sí es cómo se rompe. Aquí la clave es el índice glucémico, la velocidad a la que un alimento eleva la glucosa en sangre. Al romper el ayuno, los receptores de insulina están en su punto de máxima sensibilidad. Un alimento de índice glucémico alto en ese momento produce una respuesta insulínica desproporcionada que contradice todo el trabajo biológico que el cuerpo acaba de hacer. David Jenkins de la Universidad de Toronto documentó esto en 1981 y ha sido replicado cientos de veces desde entonces. Lo que sí funciona para romper el ayuno son los frutos rojos, arándanos, frambuesas, fresas, con un índice glucémico de entre 25 y 40, ricos en antioxidantes y fibra que ralentiza la absorción. El aguacate con índice glucémico 15 prácticamente no eleva la insulina y su grasa monoinsaturada es el combustible ideal para el cuerpo en ese momento. Los huevos con índice glucémico 0 no elevan la insulina en absoluto y su proteína completa está documentada como una de las primeras ingestas más eficientes tras el ayuno. Y las verduras de hoja verde como las espinacas, rúcula o kale, con un índice glucémico de 15 a 20, densidad nutricional máxima y carga glucémica mínima. Lo que hay que evitar es el pan blanco y los cereales de desayuno, con índice glucémico de entre 70 y 95. Los zumos de fruta sin fibra, que sin la fibra de la fruta entera entran como azúcar directa. Y la fruta tropical muy madura como sandía o dátiles con un índice glucémico de hasta 100. Esta es la regla práctica. Primer alimento, fruta de índice glucémico bajo o aguacate. Espera 15 o 20 minutos. Segundo alimento, proteína de calidad. El resto de la ventana, lo que tu dieta habitual marque. Esa secuencia mantiene la transición metabólica suave y prolonga los efectos del ayuno incluso después de haber empezado a comer.
Con el tiempo, y esto es algo que he experimentado de primera mano, la relación con la comida cambia por completo. El mal humor que antes sentía cuando pasaba tiempo sin comer desaparece. La comida pasa a un segundo plano como necesidad urgente. Y cuando comes, los sabores se intensifican de una forma que quien come de forma constante no experimenta de la misma manera. El cuerpo aprecia lo que recibe precisamente porque ha aprendido a esperar. Antes de cerrar, quiero ser claro y responsable con algo. Todo lo que he compartido hoy es información educativa basada en investigación científica y en mi experiencia personal. El ayuno intermitente no es adecuado para todas las personas ni en todos los momentos. Si tienes diabetes, problemas metabólicos, antecedentes de trastornos alimentarios, estás embarazada o en periodo de lactancia, tomas medicación que requiere comida o tienes cualquier condición de salud que pueda verse afectada, consulta siempre con tu médico antes de empezar. Tu salud es lo primero y ningún hábito, por beneficioso que sea para muchas personas, sustituye el criterio médico profesional aplicado a tu situación específica. Quiero dejarte con algo que resume todo lo que hemos visto hoy. El ayuno intermitente no es privarse de comer, es darle al cuerpo el espacio que necesita para hacer lo que no puede hacer cuando está en digestión constante. Es dejar de enviar camiones sin parar para que los obreros puedan por fin construir la casa. No empieces mañana si tu alimentación todavía depende del azúcar o los ultraprocesados. Primero trabaja ese terreno. Pero si ya llevas un tiempo comiendo de forma limpia y quieres dar el siguiente paso en lo que tu biología puede ofrecerte, este es probablemente el hábito con mayor retorno por unidad de esfuerzo que existe. El reto de esta semana es el reto de la ventana. Durante 7 días acorta tu ventana de alimentación a 12 horas, solo 12. Si cenas a las 9, no comas nada antes de las 9 de la mañana. Es el primer paso, el más asequible, y es suficiente para que empieces a notar la diferencia. Dime en los comentarios cómo te fue y qué notaste. Te leo y te oriento para el siguiente paso. Si este enfoque te ha gustado, dale a like y suscríbete, porque en Mentari seguimos construyendo este sistema juntos. Nos vemos en la próxima sesión.